Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otro gran encuentro que comienza, siempre un gusto grande compartirlo con todos ustedes. Entramos a la cancha con las frases emblemáticas del padre Pepe Di Paola, donde entra un libro, la educación no entra un revólver, la violencia, donde entra una pelota, el deporte no entra la droga, las adicciones. Es esta idea que siempre propiciamos y hoy con jugadorazos que nos van a dar realmente sus miradas en temas de alta importancia. Por ejemplo, con la psicóloga Josefina Gómez Peña vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con algo muy valioso en cuanto a la calidad de vida, nuestra salud, lo que tiene que ver con la relación entre, por ejemplo, estado de ánimo y la alimentación. ¿Qué pasa entonces en eso? Y qué mejor que abordarlo desde la mirada de quien es esta destacada especialista en la temática como Josefina Gómez Peña, junto a un equipo que ella estructuró con nutricionistas, con profesores de educación física y que hacen algo también interesante, un apoyo y mantenimiento no solo en la atención presencial, sino también virtual, armando una red nacional que es muy valiosa realmente acompañar. Así que un tema vinculado con cuestiones psicológicas y la relación con la alimentación, cómo mejorar nuestra calidad de vida en ese sentido. También una cuestión ecológica y literaria. 12 árboles, 12 escritores, muy buena idea que se ha planteado desde el municipio de Rosario. Allí Carlos Banucci, director del área de parques y paseos de la Municipalidad de Rosario, nos habla de esto y realmente interesante para fortalecer ese vínculo que hace a valorizar nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestra vegetación y cómo se asocia esto con escritores. Así aparece también entonces Marcelo Yasuc siendo protagonista de esto que realmente ha sido muy valioso. Y el otro gran protagonista, Monseñor Eduardo Martín, arzobispo de la ciudad de Rosario, que acaba de ser designado en el Vaticano en un lugar importante como tiene que ver justamente con ser consultor en la relación con el judaísmo. Así que allí realmente con Monseñor Eduardo Martín podemos hablar de eso que es lo nuevo, pero también de temas vinculados, por ejemplo, con la nueva Constitución de Santa Fe y cómo la Iglesia Católica tiene una mirada al respecto. También sobre lo que pasa en Rosario hoy. 300 años que cumplió Rosario, lo festejó muy pero muy bien y estuvieron sus palabras y su mirada, donde por supuesto están las problemáticas de estos tiempos, ¿no? Muy bien miradas, muy bien analizadas por quien tiene realmente siempre un aporte muy valioso y que conviene escuchar. Monseñor Eduardo Martín, entonces, arzobispo de la ciudad de Rosario, presente hoy aquí en nuestro gran encuentro. Que ya comienza entonces con todo este material, con los anunciantes que nos acompañan y junto a todos ustedes. Muy bien, la verdad que siempre es importante desarrollar estos temas que tienen que ver con lo psicológico, con la alimentación, con nuestra calidad de vida finalmente. ¿Qué mejor que hacerlo con especialistas, con destacadas especialistas? En este caso, con la licenciada en psicología Josefina Gómez Peña y con quien es nutricionista Juliana Pacheco. Así que la saludamos y por supuesto a Josefina le pedimos que nos haga la introducción
dándonos cuenta de lo que están poniendo en marcha, ¿no? Porque han armado un equipo con una idea, así que nos gustaría que nos reflejes el concepto de lo que están planteando. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el espacio, Julio, buenos días a todos. Sí, la realidad es que ya hace cerca de un año que con Juli comenzamos a trabajar en equipo, si bien cada una desde su profesión venía haciendo su camino y su trayectoria profesional, hace un año decidimos juntarnos y comenzar a trabajar juntas, creamos y fundamos el espacio Nutricencia en donde justamente lo que planteamos y a lo que apuntamos es a poder integrar la nutrición y la psicología desde una mirada justamente integral para poder abordar estas cuestiones que aparecen desde la salud mental, desde la alimentación, cómo la alimentación contribuye y afecta a nuestro cuerpo, a nuestra salud y viceversa también. Entonces, nos parece súper importante trabajar de esta forma interdisciplinaria y brindar un espacio en donde no solo ofrecemos atención individual, obviamente de forma integral, porque más allá de que las atenciones o las consultas sean integrales, luego trabajamos en equipo también, sino que también poder ofrecer espacios de encuentros grupales, de talleres, charlas que brindamos en la comunidad, tratando de concientizar y pudiendo generar la pregunta, ¿no? Y planteando un poco la importancia del abordaje que implica la salud mental y la alimentación en general en nuestras vidas y en nuestro bienestar, ¿no? Está creciendo la interpretación de la gente de esto que es un abordaje integral. Creo que hay un avance, ¿no? ¿Se nota eso? ¿Lo perciben? Sí, sin dudas es fundamental, ¿no? Si pensamos en la complejidad del sujeto, del ser humano, en todas sus áreas, en todos los aspectos y factores que contribuyen a un bienestar y a la salud, sin dudas no podemos pensar estas áreas por separado, sino que consideramos y descubrimos la importancia de poder articularnos para hacer un abordaje mucho más completo y mucho más específico, ¿no? Y aparece en este punto la presencia de alguien que es nutricionista, ¿no? Y bueno, ¿qué tics hay que ir incorporando, Julieta? ¿De qué se trata esto? Bien, nosotras más que nada lo que hacemos es enfocarnos en el cambio de hábitos, ¿no? Porque por ahí lo que vemos en el consultorio, en el día a día, es esto de las dietas de moda o la búsqueda de todo rápido o de la magia en ese descenso de peso y demás. Entonces, bueno, nuestro enfoque va por ese cambio de hábitos, que es lo que uno va a sostener en el tiempo, ¿no? A diferencia de una dieta que sí, si bien por ahí uno tiene un descenso más rápido, pero es insostenible en el tiempo, entonces siempre nuestro objetivo es que esos cambios puedan perdurar, ¿no? A lo largo de toda la vida. Aquel viejo concepto, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, cena como un mendigo. ¿Te parece correcto? ¿Está bien pensarlo así al criterio de la alimentación? ¿Hay que modernizarlo? ¿Hay que caer, por ejemplo, al ayuno intermitente? ¿Cómo ves este tema? Bien, hoy en día por ahí un poquito, más que nada nuestro enfoque es esto, ¿no? De, bueno, empezar a escucharnos, qué necesita nuestro cuerpo, qué está necesitando. Entonces, no levantarnos y decir, bueno, me levanto, desayuno, almuerzo, meriendo, ceno, hago colación, como toda una estructura ordenada, porque lo tengo que hacer, porque lo escuché o porque me dijeron, sino como, bueno, esto de que hablamos siempre de empezar a escucharnos, de conectarnos con nosotras mismas, qué estamos necesitando, qué emoción nos está atravesando, ¿no? También en ese momento, como para tener en cuenta. Y bueno, y creo que la escucha de uno mismo me parece que es lo más importante. Y bueno, respecto por ahí al ayuno intermitente, nada, volvemos a lo mismo, ¿no? De esto de por ahí focalizarnos más que nada en estos cambios de hábitos que, bueno, es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo, ¿no? O sea, no hay una fórmula mágica, no hay un sistema que recomienden. Lo que entiendo es que estás planteando reconocimiento de estado psicológico, de las emociones, y de allí plantear una estrategia alimenticia. ¿Es así? Exacto, tal cual, exacto, así es. No hay fórmulas, Josefina, no hay fórmula. La fórmula es estar bien, pero no es fácil estar bien. No, por supuesto. La fórmula, creo yo, o la propuesta quizás es poder conocernos, conocernos cómo estamos, cómo nos sentimos
y por tanto cómo nos alimentamos, ¿no? Y cómo esta alimentación influye también en cómo nos sentimos. Entonces digo, es un círculo, es un bucle en el que nos encontramos, por eso hablamos del cambio de hábitos y por eso la invitación es un poco esto, bueno, conocernos, aprender a registrar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en qué momento de nuestra vida estamos, cómo impacta la historia, la comunidad, la sociedad, la cultura en la que estamos inmersas también. Entonces, todos estos factores van a impactar en cómo me siento y por lo tanto en cómo me alimento y cómo esta alimentación influye, ¿no? En mi cuerpo. Entonces, entendiendo esta integralidad y esta linealidad, es que la propuesta es a conocernos uno mismo, identificar cuáles son mis factores protectores, cuáles son mis factores quizás más debilitantes que tengo que trabajar, que tengo que mejorar. En base a eso, poderme plantear qué hábitos quisiera adquirir, cómo sostenerlos en el tiempo. Entonces, esto es un trabajo continuo que requiere acompañamiento también, ¿no? Y si te pregunto sobre esos factores, ¿podés mencionar algunos, los factores que están incidiendo? En general, a ver, partimos de la idea y de la base de que la alimentación, la forma en la que nos alimentamos particularmente, está sumamente vinculada y relacionada a múltiples factores, ¿no? No es solo la necesidad biológico-fisiológica de comer, sino que también aparecen un montón de otros aspectos que influyen en esta idea o en esta necesidad de alimentarnos, ¿no? Entre ellos están los emocionales, que tienen que ver con las cosas que nos van pasando internamente, ¿no? Aquellos momentos de mayor estrés, de mayor ansiedad, de angustia, de tristeza, de enojo, que muchas veces lo canalizamos a través de la comida. Pero también algo de lo que planteamos es que hay un montón de otros factores como culturales en cuanto al lugar que le damos a la comida en nuestra cultura, ¿no? Sabemos que ante una celebración, ante un festejo, aparece la comida, ¿no? Como un mecanismo también de recompensa en muchas oportunidades, como este intercambio, con el, bueno, juntémonos a comer algo y demás. Y también hay cuestiones sociales que aparecen, que influyen, que tienen que ver con la imagen de nuestro cuerpo, con esta idea, con creencias y mitos que están muy arraigadas también, que nos llevan un poco a marcar ese modo en el que comemos, ese modo en el que nos vinculamos con la alimentación y cómo eso, por supuesto, impacta. Entonces, lo que siempre trabajamos es este enfoque multifactorial, que no es únicamente aprender a comer, ni únicamente registrar cómo me siento, sino también entender que estamos inmersas en un contexto y en una sociedad y en una cultura que ubica la comida también en diferentes lugares y que por lo tanto debemos atenderlo y darle un lugar a eso, ¿no? Bueno, a ver, la sociedad estadounidense tiene un estándar de vida muy alto desde el punto de vista económico, pero se exhiben también estadísticas terribles en cuanto a obesidad, en cuanto, entiendo, diabetes, en las consecuencias de la comida chatarra, creo que son muchas. Ahí está un ejemplo de lo que no es bueno que pase. Exacto. Va Sí, para así ambas es. la pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Sí, en general, a ver, por ahí desde el aspecto psicológico, sin dudas esto va a impactar, ¿no? Digo, bueno, cómo nos criamos. Nosotros en nuestros espacios hablamos mucho, por ejemplo, de la organización, del registro del día a día, de pensar, bueno, qué actividades yo voy a realizar, qué tiempo tengo para poder cocinar, qué tiempo tengo para ir, no sé, a comprar a adquirir ciertos alimentos que me hagan sentir mejor. Si uno recurre a la alimentación, como, bueno, algo que tengo que cumplir, algo que tengo que hacer y ya, y quizás no cuento con las cosas que necesito para poder hacer una alimentación mucho más sana, va a impactar, obviamente. Y por supuesto también lo que, en la cultura en la que estamos, ¿no? La sociedad. Hemos descubierto y trabajamos mucho que, por ejemplo, es muy difícil incorporar, por ejemplo, verduras en la adultez cuando tal vez no es algo que se incorpora desde la infancia, que no es algo que aparece en la familia desde una temprana edad. Quizás no porque no nos guste, quizás porque no lo conocíamos, porque no lo teníamos incorporado como un hábito. Esto no es imposible de incorporar, pero si nosotros ante, no sé, cualquier situación o ante una situación de mayor rapidez, no le damos ese tiempo, no le damos esa oportunidad de conocer, de descubrir ciertos alimentos y recurrimos a otro tipo de alimentación, aparece un poco esto, ¿no? Y yo creo que lo cultural ahí está, porque bueno, es mucho más sencillo quizás acceder a una comida rápida o es lo que está más a la mano o es un poco lo que circula con mayor facilidad que el detenernos quizás a preparar algo eh, Un más poco más elaborado, nutritivo, sí. más elaborado, tal cual.
me habló de verduras que hay que incorporar a la dieta. ¿Qué cosas tienen que estar incorporadas en la dieta, Julieta, para, que serían fundamentales para una buena nutrición? Bien, como decía José, bueno, esto de sumar verduras, frutas, ¿no? Cereales como por ejemplo integrales, a un arroz integral o un fideo integral, legumbres, lentejas, garbanzo, poroto, arveja, todo lo que serían los pseudo cereales, sorgo, mijo, trigo sarraceno, semilla, frutos secos. Estos serían como, se lo llama como un patrón mediterráneo, que es lo que, bueno, uno debería en el día a día, aunque sea un poquito de cada alimento, sumar para, bueno, justamente llevar a cabo este tipo de alimentación, ¿no? Y los que no, al revés, por ejemplo, pastas, papas, en fin, esas cosas estarían para el no, para de vez en cuando. Bien, en realidad no es que haya alimentos prohibidos o permitidos, sino bueno, siempre todo en su justa medida. Yo puedo comerme un plato de pastas, pero siempre por ahí combinarlo con alguna verdura, que eso me va a dar fibra, me va a dar más saciedad, me va a llenar. Y no sé qué otra pregunta me habías hecho. Papas también. Bien, lo mismo de la papa, yo puedo consumir una papa chica, una batata chica y combinarlo siempre con más verduras en mi plato y bueno, ahí estoy equilibrando, ¿no? Y siempre viendo también qué nutrientes voy teniendo, cuáles me van faltando, ¿no? Como, bueno, ahí que haya un equilibrio. Las cuestiones vinculadas con lo que puede ser lo frito o las comidas chatarras, ese caso conviene sacarlas de cualquier menú. Sí, por ahí no es, vuelvo a esto, ¿no? De esto, bueno, elimino esto, lo saco de mi alimentación 100%, sino, bueno, buscar ese equilibrio, darme también esos gustos, ¿no? Forman parte de la vida diaria, somos también seres sociales que salimos a reuniones, nos juntamos con amigos y suele haber otros tipos de comida, no, no es que sea prohibido, sino, bueno. Yo siempre digo esto del 80-20, ¿no? 80% alimentación saludable, 20% no tan saludable, pero que en ese 20 también haya como un control, porque si yo me voy a cuidar de lunes a viernes y el fin de semana me voy a descontrolar, tampoco tiene sentido. Entonces, esto, ¿no? Como buscar un punto medio y un equilibrio, no, no ir a los extremos. Se entiende, se Bueno, entiende. Y algo que es muy importante por ¿sí? ahí destacar en este punto es que justamente no hablamos de prohibidos o permitidos, porque hay una cuestión de que cuanto más prohibimos, más deseo nos genera adquirir eso, ¿no? Cuanto más decimos este alimento no es posible, y esto también contribuye a un mecanismo de mucha culpabilidad, justamente como decía Juli, cuando en una situación social o en un momento estamos ante ante ese tipo de comida, estamos que nos juntamos, salimos, hacemos algo y aparece esa comida y es muy complejo plantear, bueno, no, yo voy a comer otra cosa, yo me llevo otra cosa o no salgo porque no puedo alimentarme de esta manera. Entonces, corrernos desde ese lugar y plantear este equilibrio con el registro que eso implica, decir, bueno, obviamente que si yo, como decía Juli, de repente como mucho en exceso, no sé, frituras, me va a hacer mal. No tan, o sea, justamente por el ritmo que venimos llevando. Entonces, creo que eso es súper importante de esto de no los prohibidos, sí conocer qué es lo más saludable, qué es lo que quizás no es tan saludable y en qué medida, ¿no? E implementarlo. Bueno, pero como estás haciendo también esa mirada integral, hay que ir a la niñez, porque me parece que uno también adquiere hábitos desde niño, con las golosinas o con lo que fuese. Cuesta mucho erradicarlo, Josefina. Ahí hay que Sí. trabajar también esa cuestión y mucho. Totalmente, sí. Hay mucho por trabajar ahí en cuanto a esta idea, esta imagen o este lugar, ¿no? En el que aparece la comida, como hablábamos anteriormente. Y como decíamos, bueno, si está este hábito, no sé, por ejemplo, el hábito del postre, bueno, es algo que está adquirido, digo, no, nuestro cuerpo no requiere la alimentación y el postre, ¿no? Es algo que lo adquirimos porque también representa un momento quizás familiar en el que hacíamos una sobremesa, en el que compartíamos algo rico, algo dulce, que eso a nuestro cuerpo también, ¿no? Le genera como una satisfacción, activa nuestro mecanismo de recompensa. Entonces, hay un montón de cuestiones que aparecen en momentos sociales y vinculares que van mucho más allá de la propia necesidad de la alimentación, que son súper válidos también porque hacen a nuestra constitución subjetiva, pero que sin dudas está bueno revisar, ¿no? Había momentos de postre que en los que quizás
se plantea un momento de frutas, ¿no? Bueno, compartimos frutas y otros momentos en los que aparece la torta, el postre, el chocolate, ¿no? Entonces quizás esto es algo de lo que también planteamos. Son momentos sociales que están sumamente vinculados a la alimentación. Lo que ahí trabajamos es justamente, bueno, de qué forma plantear ese momento, ¿no? De un lugar más saludable. ¿La gente va generalmente para buscar descenso de peso o busca una mejor alimentación para sentirse mejor? ¿Qué está pasando, Julieta, en la consulta que hacen con quienes buscan ser asistidos por ustedes? Hay de todo, viene gente que viene a descender de peso, a cambiar hábitos. Hoy también está mucho en día todo lo que es la salud digestiva, las patologías digestivas, el SIBO, el síndrome de intestino irritable o gastritis, constipación. Entonces, bueno, también la gente se acerca a las consultas por eso. Hay un mix ahí de varias cosas. Bueno, y el tratamiento que ustedes brindan es integral y cómo se efectúa, cuál es la mecánica de trabajo que tienen planteado. Planteamos diferentes dinámicas. Una de ellas es el espacio psiconutricional, en donde brindamos atención tanto de psicología como de nutrición de forma alternada. De forma virtual o presencial en la ciudad en la que nosotros estamos, brindamos estos espacios. La particularidad o lo importante de estos espacios es que si bien esos encuentros y esas sesiones con cada una de nosotras como profesionales son individuales, nosotras trabajamos en equipo, ¿no? Trabajamos en conjunto. Entonces tenemos nuestros momentos de reunión para pensar cómo va a ser ese abordaje, cuáles van a ser las orientaciones, las mejores estrategias para acompañar ese proceso de esa persona que tanto asista al espacio de psicología como de nutrición. Pero también tenemos diferentes propuestas que están planteadas desde programas grupales para poder acompañar estos momentos donde proponemos también dinámicas o aspectos, por ejemplo, hábitos para trabajar y en base a eso trabajamos de forma grupal. En ese caso, nuestro acompañamiento es en el mismo momento, teniendo encuentros grupales. Por lo general, en este momento llevamos encuentros virtuales. En estos espacios también se incorpora una profesional que es del área de la educación física, que nos acompaña en este otro eje o esta otra pata de la mesa, que es el movimiento, ¿no? El ejercicio físico para también abordarlo desde este lugar y que la mirada sea mucho más integral aún. No sé, Ciudad Juli, en si la, me quedó ciudad en alguno. la cual están radicadas y atienden en forma presencial es Estamos en la Un- ciudad de Punta Alta, Punta Alta, ahí cercano a Bahía Blanca, ¿no? cerca de Bahía ex- Blanca, exacto. Muy Bueno, cerquita de y Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. bien, y de allí han hecho una red nacional, han constituido virtualmente una red que tiene un alcance muy amplio, por lo visto. Sí, 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 por suerte, bueno, es un poco lo que nos brinda hoy la virtualidad, ¿no? Ofrecer estos espacios más allá del lugar físico en el que nos encontremos. Entonces, bueno, ambas trabajamos también desde la virtualidad y las propuestas, muchas de las propuestas que surgen son de esta característica, justamente porque permite que muchas más personas puedan sumarse y puedan ser parte de estos espacios y de estas propuestas. Así que sí, nuestro alcance va más allá del lugar presencial en el que estamos, ¿no? ¿Y cómo se comunica la gente con ustedes? ¿Cómo acceden al contacto? ¿Cuál Bien, sería? nosotros ahora contamos con nuestra red social que es @nutricencia.oc en Instagram. También está nuestro correo que es info.nutricencia@gmail.com. Y si no, bueno, con cada una de nosotras y hacemos la orientación. También tenemos una página web que es nutricencia.tiendup.com. Ahí también están los contactos de ambas, pueden WhatsApp, acceder. exacto. Exacto. Han sido muy claras y la verdad que realmente están ocupando un espacio que es muy demandado, ¿no? Creo que la sociedad está entrando a visualizar la importancia de esta integralidad en el enfoque, ¿no? Porque hay tantos fracasos en esas dietas mágicas que se busca ya una solución de fondo. Ustedes creo que van más hacia el fondo de la cuestión, más que a lo que es el parche de una Mm, salida temporaria, transitoria. Así Tal que cual. es Así un es. poco la idea, ¿no? Es Bueno, la idea. les agradezco muchísimo esta comunicación y, por supuesto, seguramente habrá oportunidad para contactarnos nuevamente. Por supuesto, Julio, muchísimas gracias por el Muchísimas espacio y la gracias. oportunidad. Hasta siempre. Chao, chao. Gracias, Gracias. hasta Hasta luego. luego.
Estamos con el ingeniero Carlos Banucci, que cumple importante tarea como director en Parques y Paseos de la ciudad de Rosario. Aquí estamos, ribera del río Paraná, Boulevard Oroño, pasando Rivadavia. Aquí se están plantando 12 ejemplares. Contame un poquito qué es lo que sentís en esta jornada. Bueno, muchas gracias por invitarme. Se van a plantar 12 árboles de origen nativo, que son la anacahuita, y es una excelente oportunidad para que representen a 12 poetas y escritores de la zona. El árbol este que se planta es un árbol de porte más bajo en su zona de origen, que atrae mucho los pájaros regionales y mariposas también regionales. Es un ejemplar excelente, florido, con frutos rojos, muy vistosos, y eso colabora para que la gente, para que la gente se pose bajo los árboles. Bueno, esta es la segunda oportunidad que se hace esta tarea. Ya el año pasado o el anteaño también se hizo 12 poetas y escritores en otra región de la ciudad. Bueno, muy interesante, ingeniero, porque le digo que el evento está declarado de interés municipal y lo que le podemos decir a la comunidad es cómo se articula la gestión desde el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo. En este caso, su área, que es Parques y Paseos. De modo que muy interesante esto. Los vecinos de la ciudad de Rosario van a estar muy agradecidos. Nada más maravilloso que plantar un árbol, que apostar al futuro, a la sombra, al oxígeno. Maravilloso. Bueno, yo lo que le digo a todos los vecinos, que si tienen ya aprovechamos para pasar un aviso parroquial, que si tienen un árbol joven en la puerta de su casa, no se olviden de regarlo todas las semanas si no está lloviendo. Porque acá nosotros vamos a tener que venir, obviamente en el parque que estamos ahora, vamos a tener que venir particularmente a regar todos los arbolitos jóvenes que hemos plantado hoy y que vamos a seguir plantando durante lo que queda del año hasta casi el verano. ¿Cuál es la situación de los árboles en la ciudad de Rosario? ¿Hay muchos, faltan, se van reponiendo? Nosotros tenemos un plan de gestión que habilitado por la provincia, que es la poda, la extracción y la plantación. Todos esos trabajos se planifican y se están, por ejemplo, se está tratando de llegar a los 9.000 a 10.000 árboles plantados en lo que va del año, nos falta un poco todavía, pero estamos a tiempo para hacerlo. Y respecto a las podas, se podan aproximadamente 40.000 árboles por año, o sea que es muchos árboles, y hay extracciones que están muy reducidas por una cuestión de conservar la flora Claro. el parque urbano de Rosario. Se quejan algunos porque no sacamos árboles y otros se quejan porque sacamos árboles. Claro. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.
Para Monseñor Arzobispo de la ciudad de Rosario, Eduardo Martín, ¿qué significa esta designación ya para estar inserto dentro de lo que es un ámbito importante, ¿no? Dentro del Vaticano? En primer lugar ha sido una sorpresa realmente, ¿no? Que hace 10 días recibo de la Nunciatura este nombramiento del Papa como consultor en la Comisión para el Diálogo con el Judaísmo en temas religiosos, ¿no? Y bueno, en primer lugar es un honor, ¿no? También que para nuestra iglesia aquí en Rosario, y una responsabilidad, ¿no? Si bien no es algo que me va a reclamar estar muy seguido en Roma, sino yo supongo una reunión anual, pero que dada la magnitud y la significación de la comunidad judía en la Argentina, creo que han elegido a un obispo en la Argentina que pueda estar como consultor en esa comisión, ¿no? Sabemos la tradición judía de nuestra patria, desde los gauchos judíos de Entre Ríos y la presencia en las grandes ciudades, ¿no? Como Buenos Aires, Córdoba y aquí en nuestra ciudad de Rosario, es muy importante la comunidad judía. Así que esto creo que es por eso que eligen a un obispo de Argentina. Ahora, ¿por qué me han elegido a mí? Bueno, no sé, Dios sabrá cuáles son esos caminos que uno no sabe. Pero me compromete a insertarme más en el tema y a acrecentar estos vínculos que, gracias a Dios, siempre he tenido muy buenos con la comunidad judía. En particular con el nuevo Papa, ¿has tenido algún contacto antes? Por ejemplo, ¿él ha visitado Argentina en alguna ocasión? Sí, ha visitado Rosario cuando él era superior de los padres agustinos. Aquí en Rosario tenemos la parroquia del Pilar, parroquia de españoles, y estaban los agustinos españoles. Lamentablemente, por la escasez de vocaciones, hace unos años que se han retirado y la atendemos nosotros desde la diócesis. Pero supe que el padre Prevos estuvo un par de veces aquí en Rosario visitando esa comunidad, pero después no tengo otro contacto con él. Pero paralelamente a esto, aparte de esto, yo estaba planificando un viaje a Roma para el jubileo, ¿no es cierto?, de este año santo. Y también dije, voy a pedir una audiencia al Papa, si me la puede dar, me la dará, si no. Y gracias a Dios el 24 él me va a recibir, qué bueno. Así que a las 11 de la mañana estaremos allá si Dios quiere y ahí podré conocerlo. Por supuesto lo invitaré al país y a Rosario especialmente. Compartiremos, seguro que será una audiencia breve de unos 15 o 20 minutos, porque veo que recibe muchas audiencias cada día, está con una intensidad de trabajo grande y se lo ve también muy bien en forma, ¿no? Así que y también aprovecharé para visitar el dicasterio para la unidad de los cristianos, donde funciona esta comisión también. He pedido una audiencia al cardenal Koch, que es el que preside la comisión con los judíos, para también interiorizarme más del tema. Así que ciertamente al Papa le presentaré la diócesis y todo el amor y la fe y la obediencia de nuestro pueblo. Obviamente es una oportunidad magnífica para poder charlar allí con el nuevo Papa, ¿no? Que está generando ya sus primeros trabajos desde el punto de vista de las encíclicas, sus miradas empiezan a trascender. ¿Considerás que sigue la línea de Francisco? Yo creo que los grandes temas sí, el tema de la Laudato Si, el tema de la creación, del cuidado de la casa común, lo está siguiendo. El tema del amor a los pobres, mañana se publica la exhortación apostólica Dilexis te amo, que según han dicho prácticamente tenía casi terminada Francisco, pero él la ha retomado y la publica como su primera exhortación apostólica, ¿no? Por lo tanto, también con el tema de Francisco, ¿no es cierto? Pienso que también el tema de la sinodalidad, que es hacer una iglesia más participativa, más en comunión para la misión, y por lo tanto
una iglesia donde se trabaje más el trabajo de los laicos, el trabajo de la participación de la mujer en la vida de la iglesia, etcétera. Eso también es un camino que justamente en estas consultores de la comisión, además de 3 obispos que el Papa ha nombrado una doctora en lenguas de allí de Italia, ¿no? Como consultora, ¿no? Así que, digamos, va incorporando. De hecho, ahora ha permanecido en el cargo una religiosa que está a cargo del dicasterio de la vida religiosa, cuando antes siempre era un cardenal. Bueno, hay una serie de cambios que el Papa Prevost continúa, ¿no? Así que creo que en estas grandes líneas, con un estilo propio, con un estilo distinto, más podemos decir formal, más institucional, pero en el fondo con las mismas orientaciones. Hasta ahora no aparecen elementos disruptivos, como decía Francisco, por doquier, ¿no? Que era en ese sentido todo. Si vos lees los documentos, continuamente cita al Papa Francisco y bueno, creo que también tiene una profundidad y un plexo doctrinal muy, muy sólido. Y el ecumenismo que se mantiene, y quizás en ese sentido tu perfil también, ¿no? Has tenido siempre buena capacidad de diálogo. Sí, bueno, creo que es algo que el Señor me ha dado de ser un hombre pacífico y de buscar siempre el diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que también en eso, humildemente, bueno, espero poder aportar algo allí, en esta consultoría. Ser dialoguista, pero a la vez mantener principios fuertes, ¿te ha permitido ser parte, junto a toda la demanda que existió de muchos sectores santafesinos, para que en la nueva Constitución se preserve lo que es el rol histórico que tuvo la Iglesia Católica en Santa Fe? Bueno, gracias a Dios creo que hubo un trabajo en común, digamos, de todas las diócesis, también Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto y Rosario, donde, hicimos, digamos, bastantes gestiones, sobre todo en la última parte, después que el dictamen había salido en forma no adecuada a lo que nosotros creo que era justo que apareciera la Iglesia, aunque ya no fuera la religión oficial. Creemos que eso es un paso que ya... En ese sentido, la Iglesia aceptaba. Claro, o sea, nosotros nos dimos cuenta que el tiempo cambió, que el Estado es laico en el sentido que tiene una autonomía. Los principios del Concilio Vaticano II, autonomía y cooperación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, pero sí que la Iglesia tenía un rol, y lo sigue teniendo, de una presencia en toda la provincia, histórica, cultural, en las costumbres de la gente, en las fiestas religiosas de los pueblos. Por ejemplo, el Día del Pueblo es el día de la fiesta patronal, que, bueno, en Rosario mismo, el Día de Rosario es el 7 de octubre, el Día de la Virgen de Rosario. Rosario tiene la ciudad de María, digamos, nació alrededor de la Virgen. Entonces, no es lo mismo decir, con todo el respeto que merece un culto que vino ayer, que abrió en un local un culto, decir que con todo el respeto, y tiene toda la libertad y el derecho de ejercerlo, y hay que respetarlo, y tiene que ser así. Además, nuestra provincia se llama Santa Fe. Santa Fe, claro, Santa Fe de la Veracruz. Bueno, digamos, toda una cantidad de elementos, hacerla desaparecer a la Iglesia no era justo. Y bueno, dialogamos, hablamos con los convencionales, intentamos hablar con las autoridades también, todo parecía que iba, y bueno, y al final, digamos, había muchos convencionales del oficialismo que estaban convencidos que había que poner la Iglesia, pero parecía que le faltaba, digamos, fuerza para... Y bueno, gracias a Dios al final se logró que dos artículos, ¿no? Son dos artículos. Un artículo, bueno, uno el de la libertad religiosa, que ese está bien, y el de donde dice el Estado de Santa Fe no tiene religión oficial. No hubiese sido necesario poner eso, simplemente sin decir nada, claro. Pero era un poco como para confrontar con el anterior artículo que decía la religión oficial es la católica. Pero dice, el Estado santafesino tiene vinculación con la Iglesia Católica, con las demás iglesias, que puede ser la luterana, anglicana, etc., y los cultos, con los principios de autonomía y cooperación, que son dos palabras del Concilio Vaticano II, más otras de neutralidad, igualdad, etc. Además hay que entender que el aporte educacional que se hace desde los establecimientos
Bueno, también, sí. Bueno, después en eso también, porque la iglesia tiene más de 500 escuelas en toda la provincia y creo que con todo el sistema privado son unas 800 y pico, 900 escuelas en toda la provincia, que hace un 20 y pico por ciento, casi un 30% del sistema educativo. Y bueno, en el artículo de educación, si bien no conseguimos todo lo que esperábamos, pero salió que hay un sistema único de educación, pero hay varias gestiones, entonces reconoce implícitamente que hay gestión privada, además de la gestión estatal, y además también pone que los padres pueden elegir la educación para sus hijos según sus convicciones, ¿no? Nosotros esperábamos que también pusiera que la provincia respeta los idearios y proyectos educativos de las escuelas no estatales. Pero bueno, esto será en una próxima ley que tendremos que poner nosotros ese acento para asegurar este derecho a la libertad de educación, ¿no? Lo último, Rosario cumplió 300 años. Hiciste una homilía, hiciste un mensaje donde rescataste el valor de la inmigración para la identidad cultural que tiene Rosario. Y bueno, no sé si has hecho observaciones adicionales sobre el presente Rosario, pero hay uno en particular que no solo es de Rosario, no atañe a Rosario, atañe al país, atañe a la provincia. Es el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, todo esto que afecta tanto a la comunidad. Bueno, sí, ve allí que en Rosario pueda ser erradicado el narco y pueda ser erradicadas las adicciones, ¿no? Y en eso trabajar para la prevención, ¿no? Creo que es un tema que ha mejorado, digamos, ¿no es cierto? Hoy no tenemos el clima de violencia que se vivía el año pasado, que se han bajado los decibeles, que se han salvado vidas, por lo tanto, eso es importante, ¿no? Pero evidentemente que notamos que el consumo continúa, que hay una sociedad que consume y esto genera adicciones y esto genera jóvenes que después quedan arruinados para toda la vida, esto genera familias destruidas, y genera también familias jóvenes, familias que ya tienen adicciones y afectan a los niños en el vientre materno y que ya nacen algunos con síndrome de abstinencia, bueno, cosas que dañan enormemente, ¿no? Entonces creo que ahí se necesita un esfuerzo muy grande, sobre todo en la prevención, ¿no? Porque siempre, como decimos, mejor es prevenir que curar, ¿no? Y entonces en las escuelas, en la educación, en las campañas publicitarias para que disminuya el consumo, para desalentar el consumo, ¿no? Claro, y hablamos también de ludopatía, bueno, la ludopatía es otro tema que hoy está atravesando dado lo online y el acceso tan fácil que los chicos tienen sin tener un autodominio sobre su conducta o al descuido de los padres, y sabemos cómo es el juego, que lleva a una adicción y que después lleva a endeudarse, y el que no paga las deudas del juego termina con la vida, ¿no? Porque en el mundo del juego las deudas del juego se pagan con la vida, ¿eh? Así de terrible y de duro es todo esto, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? El aspecto social también preocupante, los índices de pobreza, pero también rescataste en la homilía el tema de valor de la inmigración, ¿no? Bueno, sí, digamos, Rosario es nuestro país, ¿no? Pero Rosario fundamentalmente es una ciudad de inmigrantes. Desde que aquellos primeros españoles, junto con los indígenas, con aborígenes calchaquí, ya convertidos a la fe, en 1725 se reunieron en este Pago de los Arroyos, que luego alrededor de una capilla de la Virgen del Rosario se fue gestando la ciudad, después de la Organización Nacional, de la Constitución del 53, en el 52 fue declarada ciudad Rosario, pero todavía tenía 3.000 habitantes nomás. Y bueno, vienen todos los inmigrantes, ¿no? Especiales españoles, italianos. Bueno, aquí tenemos Parque España, tenemos la Dante Alighieri, ¿no es cierto? Todas las instituciones italianas y de distintas regiones de Italia que tienen sus asociaciones. España también, distintas regiones, los vascos, los del centro catalán, etc. Bueno, la principal fiesta, digamos, popular de Rosario son las fiestas de las colectividades. Entonces, toda esa inmigración, que la mayoría era católica, vinieron también judíos, por supuesto, vinieron árabes, también vinieron islámicos, pero la mayoría fue católica, y con las advocaciones de la Virgen, ¿no? Perpetuo Socorro, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de la Guardia, etc.
Y después en el siglo XX la inmigración interna y la inmigración de nuestros países vecinos, el Chaco, los indios Com, los correntinos con Nuestra Señora de Itatí, y bueno, y los bolivianos, por ejemplo, con las advocaciones de la Virgen de Urcupiña y la Virgen de Copacabana, y los paraguayos con la Virgen de Cacupé, y los peruanos con la Virgen del Carmen. Los brasileros, hoy tenemos una inmigración de brasileros muy grande, porque más del 60% de los alumnos de medicina son brasileros, y ellos vienen con Nuestra Señora de Aparecida. Si bien a lo mejor esa es una inmigración transitoria, porque después volverán a su país. Y después los inmigrantes de Venezuela, que tienen que salir por la situación política y que vienen también con su advocación mariana, ¿no? Entonces, bueno, Rosario, una ciudad de inmigrantes, una ciudad de brazos abiertos, y una ciudad en la cual entonces la fe y María Santísima acompaña a lo largo de estos 3 siglos, ¿no? En la Virgen del Rosario, unificando todas esas advocaciones que he nombrado. Rosario ya ha hecho suyo a Monseñor Eduardo Martín. ¿Por cuántos años hace ya? Y hace 11 años. 11 años. Pero el mensaje final de esta charla tiene que ser para Venado Tuerto y la diócesis de Venado Tuerto. Bueno, queridos amigos de Venado Tuerto, es mi tierra, no es mi origen, allí donde tengo los afectos también que uno ha cultivado desde la infancia, en el colegio, en la parroquia, y entonces, bueno, un cordial saludo, un mensaje de esperanza para todos allí, que puedan seguir luchando y trabajando para hacer un Venado cada vez más pujante, y también que integre a todos, ¿no? Especialmente a los más humildes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, ha sido un gusto grande compartir este gran encuentro, como lo hacemos semana tras semana por la amplia red de Ver TV en todo el sur de Santa Fe y zonas aledañas, por la televisión regional Rosario, canal 19 y también canal 6 versión digital, por LT29 Radio Venado Tuerto, y estamos en las redes sociales, así que lo invitamos a suscribirse en forma gratuita a El Gran Encuentro OK, que es nuestro canal de YouTube, El Gran Encuentro OK. Hoy con jugadorazos, ya dijimos, arzobispo de la ciudad de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, por un lado, Carlos Banucci, director de Parques y Paseos Municipalidad de Rosario, por otro, y también la destacada especialista en temáticas de psicología y nutrición, Josefina Gómez Peña, que nos habla junto a su equipo, junto a Julieta, de todo esto que realmente es tan importante, ¿no? Así que El Gran Encuentro, programa designado por la Fundación New Milenios como embajador de la paz, que tiene ese compromiso con estos valores que siempre nos importa propiciar a través de nuestras entrevistas, nuestras notas y nuestros comentarios. Hoy en el equipo también, como siempre, la presencia de Sebastián Isaías en edición, de Lucas en Televisión Regional Rosario y también la de Marcelo de Salud como colaborador periodístico. Un gusto haberlo compartido junto a nuestros anunciantes también y junto a todos ustedes, y los esperamos todos los miércoles y aquí por esta amplia forma de comunicarnos que tenemos. Que la pasen muy pero muy bien. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.